Dios le bendiga, es un gusto saludarle. Estamos aquí nuevamente en esta clases acerca de lo que es diaconado. Estamos estudiando en la palabra del Señor acerca de los deberes del diaconado, el origen del diaconado dentro de las Sagradas Escrituras para beneficio de la obra del Señor. Y hoy vamos a estar viendo en las Sagradas Escrituras acerca de lo que son los deberes del diaconado. Es lo que vamos a estar viendo en las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles son los deberes del diaconado? Y esto es muy importante que nosotros podamos estudiar para poder aprender y poder hacer mejor las cosas dentro del reino de Dios, ya que la palabra del Señor nos dice que nosotros hemos sido llamados a servir, amén, a los demás, a servir a nuestro prójimo en la iglesia, en la comunidad, donde quiera que estemos, servimos a los demás porque es la grandeza del corazón humano, de lo que nos ha enseñado la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras, amén. Y dentro de esto que vamos a estar viendo en las Sagradas Escrituras de los deberes del diaconado, es llevar una vida consagrada al Señor, conservándose puro y sin mancha de este mundo. Amén. Entonces es nuestro deber como diaconado, todos los que estamos sirviendo dentro del reino del Señor. Y esto es porque las Escrituras es lo que la palabra del Señor nos enseña en las Sagradas Escrituras. Y la Biblia nos dice en Primera de Pedro 1:4, dice la palabra del Señor, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Amén. Entonces, dentro de los deberes del diaconado tenemos una responsabilidad o privilegio que es llevar, ¿verdad?, una vida santa, consagrada al Señor durante todo nuestro peregrinaje aquí en la tierra, sirviéndole a Dios, sirviendo a los demás. Y cuando nosotros hacemos esto, adornamos la sana doctrina del Señor Jesucristo de Nazaret. Esto hace que la palabra de Dios se vuelva más atractiva para los demás. Decir la palabra del Señor es la palabra del Señor, es santa, las Sagradas Escrituras, pero se vuelve más atractiva para el oyente o para los incrédulos cuando nosotros la adornamos a través de la obediencia, a través de la práctica, porque eso hace que no tengan excusas para cuando el Señor los visite en el día de su visitación, ellos no tengan nada que decir y de haciendo nosotros esto, callemos muchas bocas de los incrédulos, como dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Amén. Esto es lo que nos enseña la palabra del Señor y en esto es lo que nos enfocamos. Cuando nosotros venimos a Cristo, muchos venimos, tal vez algunos nacieron en cuna cristiana, otros venimos a diferentes edades, pero la palabra del Señor nos dice que de manera que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, una vez que estamos en Cristo Jesús, somos una nueva criatura, somos una nueva creación. Entonces, lo que hacíamos en el pasado, estando en nuestra vieja condición o nuestra vieja naturaleza, en el viejo hombre, ha quedado atrás. Ahora empezamos a obedecer la palabra del Señor, que era algo que antes no podíamos hacer, pero ahora lo hacemos porque Dios nos da la capacidad, tanto, ¿verdad?, como el obedecer la palabra del Señor, porque Él produce en nosotros el querer como el hacer. Entonces, ahora nosotros sabemos de que nuestro pasado no define nuestro futuro o nuestra posición delante de Dios, sino que es lo que Jesús hizo en nosotros. Pero ahora nosotros en agradecimiento, en acción de gracias, porque ya tenemos el conocimiento y porque ahora sí podemos obedecer, porque el Espíritu de Dios habita en nosotros y para nosotros, ¿verdad?, todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Entonces nuestra vieja naturaleza ha quedado. Ahora nosotros no juzgamos al mundo, pero sabemos nosotros que si una persona va al infierno no es por su condición de pecado, sino que porque siendo pecador no acepta a Jesús. Pero cuando esa persona acepta a Jesús, sin importar cuál haya sido su pasado, el Señor Jesús lo perdona y lo transforma. Ahora que estamos en Cristo Jesús, sabemos que nacemos por fe, vivimos por fe y avanzamos por fe, pero hay un cambio en nuestra vida, como dice la palabra del Señor. Entonces los que ya estamos sirviendo dentro del reino de Dios, no podemos servir con una vieja naturaleza, sino con una vieja naturaleza
creados, ¿verdad?, en Cristo Jesús, como dice la palabra del Señor. Por eso las Sagradas Escrituras nos dicen en el libro en la primera carta a los Corintios, dice en el 1 Corintios 6, 9 y 10, dice: ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad, verso 10, o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios, dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Amén. Entonces, aquí nosotros vemos que muchos que llegamos al Señor a una edad ya grande, pues practicamos, ¿verdad?, las prácticas que hace la gente sin conocer del Señor. Pero nosotros sabemos que si estábamos y permanecíamos en esa condición, no podíamos heredar el reino de los cielos, porque la Biblia nos muestra un listado de las características de aquellas personas que no van a heredar el reino de los cielos si no se arrepienten estando en esa condición. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo en el verso 11, dice: algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu, por el Espíritu de nuestro Dios, dice el apóstol Pablo. Amén. Entonces nosotros entendemos, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, dice: sabemos que este tipo de personas no heredarán el reino de los cielos, pero algunos de ustedes eran, ¿verdad?, así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos. Entonces, nosotros sabemos de que ahora nuestro deber como diáconos, los deberes del diaconado es permanecer santos, sin manchas, delante del Señor, ¿verdad? Porque ahora nosotros representamos esa nueva naturaleza creados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. También es de que alguien puede servir a Dios no estando casado, pero si el día que tome la decisión de casarse, estando dentro del diaconado, sabe que el matrimonio sigue siendo el mismo principio desde la creación de la humanidad, de los cielos y la tierra, y que el matrimonio es honroso delante de Dios. Amén. Y que no hay por qué permanecer en una unión libre, ¿verdad?, sino que honrar a Dios dentro del matrimonio, como nos enseña la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Amén. Es por eso que matrimoniarse, esto es honroso y constituye una bendición cuando es contraído en el Evangelio. Amén. Esto es muy importante que nosotros entendamos en la palabra del Señor, en las Sagradas Escrituras. Amén. Entonces hay que honrar el matrimonio, no permanecer en unión libre, ¿verdad? Primero es porque estamos marcando la siguiente generación, estamos marcando la vida de nuestros hijos, de todos aquellos que nos rodean, y nosotros somos ejemplos para aquellos que nos ven en el servicio a Dios. Esto es muy, muy importante. La Biblia dice en Hebreos capítulo 13, verso 4, dice: honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio, dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Amén. Entonces la Biblia nos manda que dentro de los deberes del diaconado debemos de honrar el matrimonio. Dice la palabra del Señor, esto es decir, que no permanecer en unión libre. Y también dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que los casados se mantengan fieles el uno al otro. Amén. La fidelidad es una de las características de un diácono, de alguien que sirve al Señor, o de todos los que servimos al Señor, ¿verdad?, dentro del contexto que estamos hablando ahorita en el diaconado. Amén. ¿Por qué? Porque Dios juzgará a la inmoralidad sexual, los que cometen inmoralidad sexual y los que cometen adulterio, dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Amén. El encontrar esposa es una bendición, o el encontrar pareja es una bendición, porque es Dios, es el diseño de Dios, es el modelo de Dios, hombres con mujeres, ¿verdad?, como lo manda las Sagradas Escrituras. Dios creó hombre y mujer para que de ambos, ¿verdad?, se formaran las familias, ¿verdad?, hombre casándose con una mujer. Por eso, como dice la palabra del Señor. En el libro de Proverbios 18:22 dice la palabra del Señor. Dice: el hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor, dice las Sagradas Escrituras. Amén. Por eso nosotros vemos, ¿verdad?, el encontrar esposa es encontrar un tesoro,
y recibe el favor del Señor. Amén. Por eso es que mi consejo es de que si eres una mujer que está soltera, una jovencita, no te entregues a alguien que no te honra, que no está dispuesto a honrarte en el matrimonio, que no está dispuesto a llevarte al altar, a casarte contigo, ponerte un anillo, ¿verdad? Y honrarte delante de tus padres o de tus seres queridos o de la iglesia. Entonces, por eso es importante de que nuestro deber en el diaconado es, ¿verdad?, alejarnos de toda la contaminación del mundo y mantenernos apartados para Dios, como lo manda la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Amén. No permanecer en una unión ilícita con su mujer, por lo tanto deberá acatar y sumamente apreciar el sagrado deber del matrimonio en conformidad con lo ordenado en las Sagradas Escrituras. Amén. Esto es importante que nosotros permanezcamos en esto, como lo enseña la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Amén. También dentro de los deberes del diaconado, ser bautizado por inmersión en su iglesia para testimonio y membresía. El inicio de la lealtad y fidelidad de un miembro comienza aquí, por lo que no debe de estarse cambiando de iglesia, amén, sino que Dios te permite, te da el privilegio, aceptas al Señor Jesucristo, naces de nuevo, te bautizas, entonces ahí empieza, ¿verdad?, la unión a la iglesia, el Espíritu Santo te une al cuerpo de Cristo local. Y entonces ahí empieza, ¿verdad?, una membresía dentro de la iglesia. De esa manera el inicio de la lealtad y fidelidad de miembro. Entonces esto significa que no debes de estarte cambiando de iglesia. De verdad, un diácono, alguien que sirve en una iglesia, no debe de estarse cambiando de iglesia. Primero porque no es un principio bíblico dentro del reino de Dios, y por eso es importante que nosotros entendamos esto en la palabra del Señor, dentro de las Sagradas Escrituras. Amén. Esto es si te mueves de iglesia, la Biblia dice plantados en la casa del Señor. Solo cuando estás plantado en la casa del Señor puedes tú entonces, hermano, llegar a encontrar el propósito, tu llamado dentro del reino de Dios. Amén. Sé fiel a tu iglesia, sé fiel al llamado, sé fiel al ministerio, sé fiel a tu pastor, permanece, ayuda, y te aseguro que la bendición del Señor permanecerá sobre ti, vas a crecer y vas a ser de bendición para mucha gente. Amén. Esto es importante. También dentro de los deberes del diaconado, participar del plan de evangelización de la iglesia, como lo son aperturas de nuevas iglesias, campañas, evangelismo personal, etcétera, etcétera, grupos familiares, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que debemos de nosotros entender en la palabra del Señor dentro de lo que son los deberes del diaconado. Amén. También nosotros debemos de entender dentro de estos deberes es honrar, respetar y sostener debidamente a su pastor. Amén. Muchos pastores, como ejemplo, yo no, ¿verdad?, he renunciado hasta el día de hoy a este deber, a este privilegio, ¿verdad?, que el Señor nos da a nosotros los siervos del Señor. Entonces, cuando nosotros vemos en la palabra del Señor, en las Sagradas Escrituras, que todo pastor en una iglesia local, su iglesia debe de honrar, debe de respetar y sostener debidamente a su pastor para que su pastor se pueda dedicar a la obra completa. Ahora, algunos decidimos no hacerle carga a la iglesia y tener un trabajo secular como nuestro servidor. Pero nuestro deber en este momento es aprender de esto para que podamos tener el concepto correcto de qué dice la palabra del Señor y no caer en el error de la murmuración, ¿verdad? Sino que permanecer con una mente transformada conforme a las Sagradas Escrituras. Amén. Por eso es importante. La palabra del Señor dice en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, versos 12 y 13, dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Dice: amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Dice el verso 13, dice: ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros, dice la palabra del Señor. Amén. La Biblia nos manda a respetar a todos los hermanos, pero dice mayormente a los que se dedican a predicar y enseñar la palabra del Señor. Dice: ¿cómo los vas a honrar a estos líderes? Pues, ¿verdad?, sosteniéndolos para que ellos se puedan dedicar a la obra del Señor, ¿verdad? Porque es una bendición tener maestros, tener gente que nos enseña
la palabra del Señor, como lo dice las Sagradas Escrituras. Amén. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 13, verso 17, dice, obedezcan a sus líderes espirituales, hagan lo que ellos dicen, su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denle motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no les beneficiará a ustedes, dice la palabra del Señor. Cuando en una iglesia los miembros obedecen a sus pastores, se someten a los pastores bíblicamente hablando y entonces no les dan motivos para que los pastores hagan su trabajo de mala gana, sino con alegría. Dice que esto le conviene a los miembros, a la iglesia, ¿verdad? Porque el pastor cuando ve una iglesia obediente, que obedece al Señor, que sirve, pues el pastor, ¿verdad? Le da gloria a Dios con más ganas porque dice, ¿verdad? Pues se siente orgulloso, como dice el apóstol Pablo, que los miembros son cartas leídas allá afuera del ministerio que les está enseñando la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Amén. Pero debemos de entender que uno de los deberes del diaconado es, ¿verdad?, respetar, honrar, ¿verdad?, obedecer y sobre todo sostener, también dice la palabra del Señor, a sus pastores. Amén. Por eso dice la palabra del Señor. La Biblia nos enseña en 1 Corintios 9, 7 y 8, dice la palabra del Señor. ¿Qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿A qué pastor que cuida de su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de la leche? Verso 8 dice, ¿expreso meramente una opinión humana o dice la ley lo mismo? Dice el apóstol Pablo, o sea, dice ¿verdad? Lo que estoy diciendo simplemente es una idea, un pensamiento humano o estoy alineándome con lo que dice la ley. Entonces, Pablo lo que está diciendo pasa de que no es un pensamiento humano, dice esto dice la ley, luego lo regresa a la gracia para poder explicar por qué fue que Dios permitió que esto se escribiera. Dice el apóstol Pablo en el verso 9, dice, porque la ley de Moisés dice, no le pongas bozal al buey dice para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo esto? Verso 10 dice, ¿no nos habla a nosotros en realidad? Claro que sí. Dice, se escribió para nosotros a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano pueda esperar una porción de la cosecha. Dice el verso 11, dice el apóstol, dice, y ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida, dice, material, dice el apóstol Pablo. Pablo está diciendo, miren, el que predica, el que se dedica a predicar y enseñar la palabra del Señor, nunca debe de meterse a predicar y enseñar la palabra del Señor por ganancias deshonestas, ¿verdad? O por amor al dinero. Pero el que lo hace, que ha sido llamado por el Señor, dice el apóstol Pablo, tiene derecho a comer, ¿verdad? O a que la iglesia lo sostenga, porque dice, esto no es meramente un pensamiento humano, sino que es algo que Dios inspiró a los hombres, tantos hombres de Dios, para que pudieran escribir esto. Por eso dice el apóstol Pablo. Entonces dice el apóstol Pablo, si el que predica la palabra del Señor, la palabra del Señor es poder, es espiritual, es vida. Si él da lo espiritual y cosecha lo material, dice, es sembrando lo espiritual, ¿es gran cosa que coseche lo material? Por supuesto que no, porque las cosas materiales no van a igualarse a las cosas espirituales. Dice el apóstol Pablo, para que la gente entienda, ¿verdad?, de diferenciar y entender de que lo que reciben nunca es menor a lo que dan, sino que lo que reciben es mucho mayor a lo que puedan sembrar en un ministerio que predica la palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo en el verso 12, dice él, dice, si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberían tener nosotros aún mayor derecho a que nos sostengan? Pero nunca nos hemos valido de este derecho. Preferiríamos soportar cualquier cosa antes que ser un obstáculo a la buena noticia acerca de Cristo. Dice él en el verso 13, dice él, ¿no se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio? Verso 14, del mismo modo el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Dice la palabra del Señor
en las Sagradas Escrituras. Amén. Pablo dice que esto lo ordenó ¿quién? El Señor. Amén. Él fue el que ordenó esto, así de que no es palabra humana, sino que es palabra de Dios, y por lo cual es necesario que se enseñe y es necesario, ¿verdad?, que lo aprendamos a la misma vez. Amén. Esto es importante. También uno de los deberes del diaconado es de que deberíamos de asistir a los cultos, escuelas dominicales, demás actividades en la iglesia con puntualidad y constancia. Amén. Nosotros siendo nosotros los que servimos, debemos de mostrarnos como ejemplo en el apoyo a los demás, a lo que se hace en la iglesia, actividades de la iglesia, y hacerlo con puntualidad y constancia. Esto es importante porque representamos el reino de los cielos. Amén. La palabra del Señor dice en Hebreos 10:25, dice la palabra del Señor, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca, dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Amén. Para que nosotros, ¿verdad?, congregándonos, ¿verdad?, todo el tiempo, como dice la palabra del Señor, más cuando miramos que aquel día se acerca, dice las Sagradas Escrituras, el día de su regreso del Señor Jesucristo está cerca, hermanos, ya está pronto a suceder y esperamos con ansia su venida. Amén. También uno de los deberes como en el diaconado es de no ausentarse de los cultos ni de la iglesia sin consultar a su pastor, porque esto es agradable al Señor y ejemplo de sometimiento. Amén. No lo hacemos porque el pastor tenga dominio sobre nosotros y nos gobierne, sino que es un principio. Amén. Es un principio de reino, es un principio de agradable al Señor y ejemplo de sometimiento, como dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Amén. También de los deberes dentro del diaconado es fomentar la debida reverencia en la casa del Señor de la siguiente manera. Amén. Hay que reverenciar la casa del Señor, el lugar del Señor. La Biblia nos enseña que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Eso dice la palabra del Señor. Pero debemos de entender de que la casa del Señor donde nos congregamos también es algo santo, porque es el lugar donde nos reunimos para alabar a Dios, para tener comunión unos con otros, para escuchar su palabra. Por lo tanto, deberíamos de reverenciar la casa del Señor, amén. Fomentar la reverencia en la casa del Señor a nuestros hijos, a que respeten la casa del Señor. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Nosotros es de la siguiente manera: no conversar en los cultos. Esto lo digo mientras está la alabanza, mientras está la palabra con más exactitud, de que está la palabra, el mensaje, y están platicando, ¿verdad? Y pues distrayendo a los demás. O sea, no deberíamos de hacer eso, sino que deberíamos de fomentar la reverencia en la casa del Señor. Amén. ¿Cómo lo hacemos? También lo podemos hacer, no levantarse para salir y entrar al santuario durante el culto. Amén. De estarse saliendo, entrando, y eso no se ve bien, no es correcto, mayormente de los que servimos, ¿verdad? Ni los que servimos, ni aquellos que no están en ese día en el grupo de servidores, sino que están recibiendo, deberíamos de hacerlo. ¿Por qué? Porque esto es importante, como dice la palabra del Señor. También es mantener el orden y reverencia en todo momento. Amén. Esto es importante para que nosotros debemos de estar, ¿verdad?, en la palabra del Señor. Amén. También otro de los deberes dentro del diaconado es apoyar a su pastor en todas las diligencias que amerite hacerse dentro y fuera de la iglesia. Amén. Dentro del templo. Amén. Entonces, por eso es importante que nosotros, ¿verdad?, debemos de apoyar a nuestro pastor en diligencias que ameriten hacerse dentro y fuera del templo. Amén. También dentro de los deberes dentro del diaconado es de que nosotros debemos de vestir responsablemente, ¿verdad? Si te toca usar uniforme, y cuando no uses un uniforme, vista decorosamente para ejemplo de los demás. Amén. Esto es importante. Tal vez no uses uniforme, estás en el ministerio de alabanza o en la predicación, o subes a dar una lectura bíblica o algo, que muestres reverencia, ¿verdad? Esto es importante, que vistas decorosamente. Amén. Vestir decorosamente es, la palabra decorosa viene de respetarte a ti mismo. Quiere decir que cuando no te vistes decorosamente, entonces te faltas el respeto a ti. Por ejemplo, si eres una mujer, no te vistes decorosamente,
te estás faltando el respeto a ti. Entonces, si tú te faltas el respeto a ti, ¿cómo puedes esperar que los hombres te respeten? ¿Verdad? Entonces, esto es importante, ¿verdad? Vamos a la iglesia, vamos a adorar al Señor y lo que queremos es que todos estemos enfocados ¿en qué? En adorar al Señor y no servir de distracción para nadie. Amén. Esto lo enseña la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. La Biblia nos dice en 1 Timoteo 2, 9 y 10, dice: y quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta, deberían llevar ropa decente y apropiada y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni con perlas, ni ropas costosas. Verso 10 dice: pues las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios deberían hacerse atractivas por las buenas obras que hacen, dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Amén. No es lo mismo mencionar a alguien por su forma de vestir que decir que Dorcas hacía, ¿verdad?, cosas para ayudar a las mujeres pobres. Amén. Que, ¿verdad?, ella hacía costuras, ¿verdad?, y prendas para ayudar a las mujeres pobres. No es lo mismo decir ese hombre, ¿verdad?, cómo está bien arreglado, a decir, miren a tal hermano cómo hace obras como Esteban, ¿verdad?, que ayudaba a los pobres. Entonces hay una diferencia y por eso nos dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Amén. Primera de Pedro 3, 3 y 4 dice: no se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. Verso 4 dice: en cambio, vístanse con la belleza interior de la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de Dios, dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Amén. También otros de los deberes dentro del diaconado es asistir sin excusas a velatorios, sepulturas. Deberías, ¿verdad?, sentarse adelante y apoyar a su pastor en lo que se necesita. Amén. Esto es importante. Amén. Hacerlo con reverencia, con respeto, saber que se encuentra en un lugar donde hay dolor, donde hay tristeza, y reverenciar ese momento, respetando a los presentes, ¿verdad?, y no mostrándose como una persona ignorante. Yo recuerdo en muchos de nuestros lugares, nuestros países, tal vez nosotros vemos, ¿verdad?, que alguien fallece, lo llevan a la casa de la familia a velar o a algún lugar especial, y le están velando, llega mucha gente, ya empiezan a hacer bromas, a hacer chistes o a tener algún juego de cartas de azar y todo eso, ¿verdad? Y no se dan cuenta que están en un lugar que está siendo marcado por el dolor. Y en vez de mostrar compañerismo, en vez de llorar con los que lloran, lo único que hacen es reírse y chiste. Yo digo, eso no es de sabios. Y viendo en las Sagradas Escrituras, en la palabra del Señor, en Eclesiastés 7, 2 al 4, dice: más vale ir a un entierro que a una fiesta, pues nos hace bien recordar que algún día moriremos. Verso 3. Más vale llorar que reír, el llanto nos hace madurar. Verso 4 dice: en un funeral los sabios saben cómo portarse, pero los tontos solo se ríen y hacen chistes, dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Amén. Por eso es importante que nosotros entendamos en la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Amén. Para eso es necesario también, ¿verdad?, de que en eventos especiales de la iglesia debe ser notoria su presencia y su servicio, ejemplos, 15 años, bodas, aniversarios, etcétera, para que, ¿verdad?, muestre el apoyo en la iglesia. Nada de lo que hacemos es, ¿verdad?, para nosotros, sino que es en beneficio de la obra del Señor, y nada es en vano. Amén. Por esto es importante que nosotros entendamos. Amén. Aquí nosotros llegamos al fin de esta enseñanza. Gracias por su atención. Dios les bendiga. Bendiciones.